Imagina que recibes una noticia definitiva, te informan que solo te restan 24 horas de existencia en este mundo. Ni un minuto extra ni un segundo menos. Lo lógico sería pensar que uno colapsaría emocionalmente al instante o que el alma se fragmentaría en 1000 pedazos. Sin embargo, los hallazgos científicos nos revelan un panorama totalmente inesperado. El hecho de procesar tu propia desaparición no siempre se manifiesta de la forma en que solemos imaginar, y lo que resulta verdaderamente asombroso es que tu cerebro transforma radicalmente esta experiencia dependiendo de las circunstancias y de la velocidad con la que se acerca el final. Así que hoy vamos a profundizar en la ciencia que explica qué sucede realmente en tu mente cuando te vuelves consciente de que vas a morir. Durante más de 2 décadas, un grupo diverso de psicólogos, médicos y especialistas en neurociencia se han dedicado a desentrañar uno de los misterios más grandes de la vida humana, ese punto exacto donde la conciencia asimila que la muerte es un evento inevitable. Pero para entenderlo bien debemos diferenciar los escenarios. No es lo mismo asimilar que tu partida ocurrirá dentro de varios meses a saber que te quedan apenas unos minutos o incluso solo unos segundos de vida. Cada una de estas situaciones activa regiones cerebrales distintas, desencadena respuestas emocionales únicas y pone en marcha mecanismos de supervivencia evolutiva que permanecen dormidos durante el resto de nuestra existencia. En algunos casos se manifiesta un terror primario absoluto, mientras que en las situaciones más inusuales surge esa conocida sensación de serenidad total, visiones de pasadizos luminosos o el fenómeno de ver toda tu historia personal pasar velozmente frente a ti. Pero hay un detalle importante y es que estos relatos provienen únicamente de personas que logran regresar del borde. Por lo tanto, vamos a analizar 2 vivencias que aunque son diferentes comparten el mismo destino final. Cuando te enfrentas a la noticia de que tu vida se acaba, pero todavía cuentas con un margen de tiempo considerable. La mayoría de las personas suelen idealizar ese proceso, imaginando que se siente como una especie de paz profunda o un estado de iluminación espiritual. Pero la realidad cruda suele ser la opuesta. Cuando un profesional de la salud te comunica que tu tiempo es finito, el cerebro no responde activando botones de tranquilidad. Lo que hace es encender las alarmas del miedo, disparar la incertidumbre y dar inicio a un proceso de duelo anticipado. Este tipo de situaciones suelen ocurrir principalmente en entornos hospitalarios, y lo primero que golpea tu mente es un estado de negación automática. No es que no entiendas las palabras, sino que tu cerebro bloquea la información para intentar protegerte del impacto. Es como si tu propia psicología se resistiera a aceptar que hay un cierre programado para tu historia, especialmente si todavía eres una persona joven. Lo fascinante es que esta reacción no tiene nada que ver con la falta de carácter o de valentía, es pura neurobiología. Tu mente está programada para resguardarte del sufrimiento emocional agudo, y existen muy pocas cosas tan dolorosas como asimilar que tus días están contados. Por esta razón es fundamental que los médicos actúen con una empatía extrema en estos momentos, ya que nunca es sencillo entregar un mensaje de tal magnitud. Mientras el proceso avanza y los días o meses transcurren, el cuerpo también experimenta su propia transformación. Este es el escenario típico de los finales pausados causados por enfermedades degenerativas, fallos en los órganos o procesos oncológicos avanzados. Aquí es donde se manifiesta el desenlace biológico real. La persona empieza a pasar la mayor parte del tiempo durmiendo y sus respuestas se vuelven cada vez más escasas. No es una falta de voluntad para comunicarse, sino que el cerebro está desconectando funciones secundarias para enfocar la energía restante en lo estrictamente necesario. Notarás que la piel se siente fría o presenta manchas debido a que el organismo está redirigiendo el poco flujo sanguíneo hacia los órganos vitales para mantenerlos funcionando. La forma de respirar se vuelve discontinua con pausas prolongadas y sonidos ruidosos, que aunque asustan a quienes observan, no son señal de dolor sino una respuesta fisiológica natural. En ocasiones surge un estado de confusión o desorientación, donde el paciente parece hablar con seres queridos que ya han fallecido. Esto no debe interpretarse necesariamente como un fenómeno místico, sino como hipoxia cerebral, es decir, un cerebro que al recibir menos oxígeno empieza a mezclar los recuerdos con la realidad presente. Al perder la capacidad de distinguirlos, eventualmente ocurre la transición definitiva hacia la inconsciencia. La persona deja de reaccionar a estímulos externos, pero se sabe que el sentido del oído suele ser el último en apagarse. El cuerpo entra en una fase similar a un coma profundo donde la respiración se vuelve cada vez más ligera y espaciada hasta que finalmente se detiene por completo. Algo muy curioso de esta muerte lenta es que al final la mayoría de los individuos ya no experimentan la angustia de saber que van a morir. El cerebro simplemente está demasiado agotado para fabricar miedo o sentimientos de paz. Simplemente se va apagando gradualmente. Pero esta vivencia es radicalmente distinta a lo que experimenta alguien que sabe que su final llegará en cuestión de minutos. En este segundo escenario, el cerebro opera bajo reglas totalmente distintas. Aquí no hay un diagnóstico médico previo, sino una situación repentina donde tienes la certeza total de que no vas a salir con vida. Imagina por un instante que estás en pleno vuelo y de repente ocurre una explosión o una falla catastrófica que hace que el avión caiga al vacío. Escuchas el estruendo del metal vibrando, los gritos de pánico a tu alrededor y ves a personas intentando contactar desesperadamente con sus familias, sabiendo que no habrá respuesta. En medio de ese torbellino de caos comprendes que no tienes ninguna forma de controlar la situación. No hay escapatoria posible, y el tiempo se ha terminado. Sabes con absoluta claridad que vas a morir. Es justo en este punto de peligro extremo, donde se manifiesta uno de los fenómenos neurocientíficos más extraños, la llamada calma paradójica. Muchas personas que han sobrevivido a situaciones límite como accidentes vehiculares frontales,
desastres naturales o caídas libres coinciden en un relato idéntico. Aseguran que en el momento exacto en que comprendieron que no había salida, el terror desapareció por completo. Literalmente la amígdala se desconecta, permitiendo que el cerebro entre en un estado de disociación que sirve como escudo protector. Esto genera una claridad mental casi absurda donde todo parece suceder en cámara lenta, con una nitidez y un silencio impactantes como si te hubieran extraído emocionalmente de la escena. No se trata de una paz espiritual, sino de un cerebro entrando en un modo de funcionamiento automático. Es un estado evolutivo diseñado para que puedas actuar con precisión sin que el pánico te bloquee. El cuerpo, aunque sepas que las probabilidades de salvarte son nulas, por eso en incidentes de tráfico muchos describen que dejaron de sentir miedo. Es como si el sistema nervioso decidiera que el pánico ya no es una herramienta útil y apagara esa emoción, no para darte consuelo, sino para que tus últimos segundos de vida sean lo más lúcidos y funcionales posibles. Aquí es donde encajan todos esos elementos que vemos en el cine, como la distorsión del tiempo, la mente hiperaguda y la sensación de observar todo desde fuera del propio cuerpo. Casi todo tiene una base neurológica medible. Ahora bien, existe un tercer escenario que es todavía más desconcertante. Aquel donde sabes que vas a morir pero logras regresar. Es ese punto intermedio entre la existencia y la nada, un instante donde el cerebro está a punto de cesar su actividad. Pero por alguna razón la vida se reanuda. Estas son las experiencias que han llenado páginas de libros y han alimentado infinidad de leyendas urbanas, cuando alguien es declarado clínicamente muerto por unos instantes debido a un ahogamiento o un fallo cardíaco. Y luego revive. Los testimonios son muy diferentes a los de un accidente común. En este umbral sí se manifiesta la famosa sensación de tranquilidad absoluta, el sentimiento de flotar fuera del organismo, la visión panorámica de toda tu trayectoria vital, o la mística luz al final de un túnel oscuro. Pero lejos de ser un evento sobrenatural, estas vivencias tienen explicaciones biológicas muy concretas. Por ejemplo, la percepción de estar fuera del cuerpo sucede cuando el cerebro pierde la coordinación entre los datos visuales, los sonidos y la percepción del propio cuerpo. Básicamente tu mente se confunde y deja de entender desde qué posición está procesando el entorno, por lo que te sitúa en un punto externo. La aparición de la luz intensa o el efecto de túnel es consecuencia directa de la falta de oxígeno en el cerebro. Al quedarse sin aire, la corteza visual es de las primeras áreas en presentar fallos. Las neuronas empiezan a emitir señales de forma descontrolada y tú lo interpretas visualmente como un círculo de luz que se va cerrando. El fenómeno de revisar tu vida entera donde parece que ves todos tus recuerdos simultáneamente ocurre porque el hipocampo colapsa por unos momentos. Al fallar esta estructura, deja de organizar las memorias de forma cronológica y libera fragmentos al azar que tu conciencia intenta ordenar como una película rápida de tu pasado. Y esa sensación de bienestar total no es un mensaje divino, sino pura neuroquímica. Cuando estás a punto de perder la conciencia, el cerebro libera una descarga masiva de endorfinas y otros neurotransmisores como el glutamato, que tiene la función de bloquear el miedo y el dolor. La aceptación final es en realidad un apagado emocional fríamente controlado por la biología. Lo más impactante es que todo esto solo lo experimentan aquellos que regresan. Es un fenómeno que ocurre en la frontera de la vida. No es la muerte en sí misma, sino el borde extremo. Es el último destello de una máquina que está fallando, pero que aún conserva la capacidad de generar percepciones antes de apagarse definitivamente. Y lo más irónico de todo es que solo conocemos estos detalles a través de quienes volvieron para contarlo. Al final de todo este análisis nos topamos con una realidad que puede resultar incómoda. Ninguno de estos procesos que hemos descrito, como la negación, el duelo, la calma ante el peligro o las visiones del túnel, tienen como fin ayudarnos a entender el sentido de la muerte. No fueron creados para darnos consuelo o respuestas existenciales. Son simplemente mecanismos brutales diseñados para intentar mantenernos con vida un segundo más o para señalarnos que el organismo ha llegado a su límite biológico. Todo lo demás es una construcción que los humanos creamos para darle significado al final. Pero aquí surge el verdadero misterio. A pesar de conocer la ciencia, la biología y toda la estructura evolutiva, nadie posee la respuesta de qué ocurre después de ese último suspiro. Podemos explicar con detalle cómo se detiene un cuerpo físico, pero no tenemos idea de qué sucede con la experiencia subjetiva o con eso que definimos como nuestra identidad o nuestro yo. Quizás este tema nos cautiva tanto porque el cerebro hace todo lo posible para que no entendamos el final, mientras que nuestra parte emocional busca desesperadamente encontrarle un sentido. Así que si algo debe quedarte grabado después de esta explicación, que sea esta reflexión: lo importante no es solo qué sucede cuando descubres que vas a morir, sino qué es lo que queda de ti cuando el soporte vital que te sostiene se apaga finalmente. Y si existe algo más allá de la biología, seguramente no será la ciencia la que nos dé la primera respuesta, sino que la encontrarás en la manera en que decides vivir hoy y en cómo eliges aprovechar el tiempo que todavía tienes en tus manos. Adiós.